tercero medio, esperando que estén bien y hayan pasado un buen 18. Vamos a continuar entonces con la última patita ya de este año, que tiene que ver con el cambio climático, ¿ya? Pero antes de llegar a ese tema tenemos que ver otros procesos que van a contribuir también al cambio climático. Y uno de esos procesos ya es el efecto invernadero, que estoy segura que muchos han escuchado hablar, no tienen idea o inventan, ¿ya? Pero ahora lo vamos a estudiar para que puedan explicarlo a su familia, a sus amigos, ¿ya? Y el objetivo, yo espero que al finalizar esta clase ustedes sean capaces de distinguir las causas y las consecuencias del efecto invernadero, ¿ya? Vamos entonces. Estos gráficos ya tienen que ver, primero, las variables de este gráfico son los años y la concentración de CO2 atmosférico. Estos son partes por millón, ¿ya? Que es lo mismo que la concentración de CO2 atmosférico, ¿ya? Los años van del 1000 al 2000 y las partes por millón, estos son los valores, ¿ya? La línea azul es la concentración de CO2 y la roja la temperatura, ¿ya? Si veo la concentración de CO2 a lo largo del tiempo, más o menos es similar, o sea, 13,7, entre 13 y 14, ¿ya? Sin embargo, fíjense que a partir del año 1900 empieza un crecimiento exponencial, es decir, muy rápido, ¿ya? Lo que se asocia al aumento de temperatura, ya que es la línea roja. Si bien la temperatura no es tan constante, no es tan pareja como la concentración de CO2, ya se mantenía dentro de ciertos rangos. Sin embargo, fíjense, a partir del 1900, la temperatura ha tenido un aumento muy alto, ¿ya? Perfecto. Y en este gráfico tenemos los años también desde antes de Cristo hasta el año 2000 y millones de personas, es decir, cómo ha crecido el número de personas en el mundo. Y fíjense que acá, más o menos en el año 1900, ya también comienza un crecimiento exponencial de la población humana. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de estos gráficos? Es que existe una relación directa entre el aumento de la concentración de CO2 atmosférico con el aumento de temperatura y a su vez con el aumento exponencial de la población humana. En otras palabras, el aumento de la población humana ha producido un aumento en la concentración de CO2 atmosférico, lo que determina un aumento en la temperatura del planeta, ya como una de las causas principales, ¿ya? ¿Por qué? Porque este CO2 atmosférico también se puede producir de causas naturales, por ejemplo, en las erupciones volcánicas, ¿ya? Perfecto, jóvenes. ¿Y por qué hay más CO2 en la atmósfera? Ya, el CO2 es considerado un gas invernadero, uno de los principales. Ya. ¿Y por qué hay más CO2? Como lo vimos anteriormente, por el aumento de la población humana. ¿Y por qué? Porque nosotros los humanos que ocupamos la electricidad como base, ¿ya? Y para producir la electricidad, chiquillo, al menos en nuestro país se producen a través de la quema del carbón. Quemando carbón en plantas termoeléctricas transforman la energía calórica del carbón en energía eléctrica, ¿ya? Lo otro, ¿ya? Y eso, al quemar, ¿no es cierto? Ese carbón liberan millones de toneladas de CO2, ¿ya? Por ejemplo, industrias plásticas, ¿ya? También, al producir plástico se liberan toneladas de CO2, ¿ya? Y que el plástico celular es la ropa, los juguetes, envoltorio, todos los envases, todo es plástico casi, ¿ya? Por ganadería y agricultura intensiva, ¿ya? Las vacas producen en concentraciones, ¿no es cierto? Como están en los potreros y en la ganadería intensiva, producen altas cantidades de metano, otro gas invernadero importante, ¿ya? Y al tener este tipo de ganadería y agricultura, se talan muchos árboles, hay deforestación, ¿ya? Por el uso de vehículos, ¿ya? Que liberan CO2, contaminan, liberan CO2 a la atmósfera. Aquí también me faltó por los, el modo de transporte ahora, ¿ya? Por ejemplo, viajar en avión tiene una huella de carbono súper importante, ¿ya? Y lo otro es la refrigeración que ocupamos,
ya la refrigeración contamina, produce una molécula que se llama clorofluorocarbono, ya, que es otro gas invernadero súper potente, ya, y también todos los aerosoles que ocupa, ya, y todos producen un aumento en la concentración de gases invernaderos y principalmente el aumento de CO2, ya. Por eso nosotros somos un poco responsables de este efecto, del efecto que vamos a ver a continuación, que es este efecto invernadero, ya. Antes que todo, necesito que sepan que este es un fenómeno natural y beneficioso para la vida en el planeta, ya que si no existiera, no existiría vida en el planeta porque la temperatura media sería de menos 18 grados Celsius, ¿ok? Ya entonces el efecto invernadero natural, fíjense, es como un invernadero. Ya fíjense acá el invernadero es un plástico, ya que permite que entren los rayos solares, pero evita que salgan con tanta facilidad, creando, ¿no es cierto?, una atmósfera más calentita para el crecimiento óptimo de las plantas. Similarmente pasa acá en la Tierra. Fíjense, acá está nuestro planeta y hay una capa, ya, que en este caso se representa color naranja, que sería como el plástico, ¿ya? Y este plástico se compone de los gases invernaderos, ¿ya? Que en condiciones normales el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua están ahí en condiciones normales, ¿ya? Y en cantidades regulares, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estos gases? Actúan como el plástico, ya que la radiación solar, ¿no es cierto?, el calorcito entra al planeta y luego, ¿no es cierto?, evita que salgan con tanta facilidad, ¿ya? Y genera, ¿no es cierto?, esta atmósfera con una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida. Sin embargo, ¿qué dice acá? El problema es que actualmente este fenómeno retiene más calor porque hay más gases invernaderos, es decir, este plástico, fíjense, se engrosó. Es como si aquí le hubiésemos puesto 2 capas más de plástico. Al poner 2 capas más de plástico, el calor ya no va a salir, casi no va a salir, ya, y al no salir se va a producir, ¿no es cierto?, el aumento de temperatura del planeta, ya. ¿Y por qué aumentó de diámetro este plástico de esta capa? Porque se han producido, nosotros producimos por nuestras conductas, ¿no es cierto? Por nuestros hábitos de consumo y por nuestra vida en general, ¿no es cierto? Producimos mucho más de estos componentes, ¿ya? Y ahora que engrosamos, ¿no es cierto?, la capa de gases invernaderos. ¿Y qué hacen los gases invernaderos? Simplemente atrapan el calor del sol. Es como el plástico, ¿ya? Eso es el efecto invernadero actual, es como un mayor efecto invernadero, ¿ya? Y acá tengo otro monito, ya, que de aquí hay 2 informaciones importantes que dice que los gases invernaderos también se pueden producir de forma natural, como les dije, las erupciones volcánicas, y al aumentar la temperatura promedio del planeta, ya, va a haber una mayor evaporación de agua en el océano, ya, es decir, más vapor de agua va a contribuir a engrosar, ¿no es cierto?, esta capa de gases invernaderos, ya que el vapor de agua, ¿no es cierto?, es un gas invernadero que retiene más calor. Perfecto, jóvenes. ¿Y qué consecuencias tiene el mayor efecto invernadero? ¿Qué consecuencias principales? El aumento en la temperatura promedio del planeta. ¿Y qué consecuencias tiene derretimientos de glaciares y hielo? Ya, se pierde agua dulce. El agua dulce es un porcentaje muy, muy mínimo de todo el agua del planeta. Ya, entonces es importante. ¿Qué produce esto? Disminución de la flora. La flora son árboles y plantas y fauna. Aquí es como el icono, ¿no es cierto? El oso polar ártico. Este animalito salió, fíjense su condición de desnutrición, porque ya no tienen alimento, ya o bien no tienen hábitat donde vivir. No es menor, ya nos tenemos que poner las pilas. Inundación de ciudades, donde aumenta la temperatura del planeta, se derriten los glaciares y hielo y aumenta, ¿no es cierto?, el nivel medio del mar. Y hay mayor sobrevivencia de patógenos, de organismos que producen enfermedad, porque pueden vivir en una temperatura más apta. Ya al aumentar esta temperatura, ellos se reproducen más fácilmente. ¿Ok, chiquillos?
Si se le ocurre alguna otra consecuencia que puede tener, por favor agréguenla ustedes. Ya, es importante que esto nos haga pensar. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros? Por ejemplo, cortando menos árboles y plantando. Ya, recordemos que los árboles producen oxígeno, lo que disminuye, ¿no es cierto?, esa cantidad de gases invernaderos. Ocupar de forma consciente la electricidad, ya, porque sabemos que la electricidad viene del carbón, de la quema del carbón que produce, ¿no es cierto?, muchos toneladas de CO2, y no consumir productos si no los necesito. Súper importante, ¿ya? Por ejemplo, un jeans de ropa gasta muchos litros de agua y mucha energía en producirse. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Reducir, reutilizar y reciclar, ¿ya? Compartir locomoción, por ejemplo, el auto. ¿Para qué andar solo si lo puedo compartir? ¿Ya? Y otras conductas que también si se le ocurre algo para tomar conciencia en el colegio, por ejemplo, sería súper. Perfecto. Y para terminar la clase, vamos a ver esta última pregunta que dice, en el contexto del cambio climático actual, ¿cuál de las siguientes opciones se asocia directamente como la causa del efecto invernadero? La causa, vamos con la B. Aumento de vapor de agua por el incremento de calor. No, esa es una consecuencia. Ya dice disminución de la superficie de bosques en el trópico. Puede ser una causa, pero no es directa. Ya dice incremento de la temperatura ambiente promedio de la Tierra. No, porque es el efecto del efecto invernadero. Ya, y dice aumento de las plantas verdes en las zonas de clima mediterráneo. No tengo idea. Ya. Y la que es correcta, correctísima es la que es exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, que es la causa principal del efecto invernadero.